Seguimos en Más que Noticias y ahora les comentamos que luego de haberse inscrito como candidata a la alcaldía de Lima, Susana Villarán presentó a través de su cuenta de Facebook su lista de candidatos a regidores. Los detalles en el siguiente informe. Reapareció un día después de haber inscrito su candidatura a la alcaldía de Lima. Susana Villarán se mostró sonriente mientras hablaba por teléfono durante una sesión de consejo. Firmó algunos documentos y se dio tiempo para revisar su computadora personal. Luego se retiró sin declarar. Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que la campaña electoral será difícil, pero espera que sea limpia y que saque lo mejor de cada uno. Agregó que su postulación no es solo por un periodo más, sino fundamentalmente para que Lima no retroceda y que impulse sus reformas y procesos de cambio. Hizo referencia a un mejor transporte público y a un comercio limpio y ordenado. A través de su misma cuenta, presentó a su lista de candidatos a regidores, entre ellos y tal vez lo que llama más la atención es la presencia de militantes y seguidores de la Chacana. Pilar Freitas, ex procuradora del régimen toledista, es una de ellas, postulante a la Defensoría del Pueblo, que tuvo que declinar su candidatura debido a acusaciones en su contra de malos manejos en una fundación benéfica. El primo del expresidente Alejandro Toledo figura también en la lista que acompaña a Villarán. Vicente Pinedo Manrique es acusado de imponer cupos cuando dirigía el programa estatal A Trabajar Urbano. En la posición 14 postula como regidor a la Municipalidad de Lima el hijo de la exministra del régimen de Toledo, Doris Sánchez. Según consta en esta declaración jurada, Antonio Romero Sánchez trabaja actualmente en el Congreso de la República. La candidatura de Villarán se oficializó solo 20 minutos antes de que venza el plazo de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. El encargado fue el personero de la agrupación Diálogo Vecinal, Marco Antonio Ceballos. Augusto Rey Fernández de Agüero acompaña a la alcaldesa como teniente alcalde, mientras Hernán Núñez figura como el segundo en la lista. Y en tercer lugar, Rocío Andrade Boteri, hija del fallecido exalcalde Alberto Andrade. Villarán encabeza así la lista que incluye representantes de diferentes partidos políticos. Y el regidor Jaime Salinas anunció que fue denunciado por la alcaldesa Susana Villarán por el delito de calumnia. En entrevista con Pamela Bertis en el programa Más que Noticias, indicó que esto se debió por denunciar un aumento de sueldo en el funcionario Augusto Rey. Veamos. Yo creo que Susana Villarán está desafortunadamente mal asesorada. Alguien la aconseja mal. Te traigo en calidad de primicia porque esta mañana me levanté y me iba al consejo y me encontré con esta denuncia. Una denuncia penal que me hace la señora Villarán por las denuncias que yo hago de las cosas irregulares de la Caja Metropolitana y una serie de cosas. Entonces, yo creo que ella la asesora mal porque yo estoy seguro que ella no está detrás de esto. ¿Por qué me va a denunciar por hacer mi trabajo? Mi trabajo como fiscalizador. ¿Qué específicamente? Es hacer denuncias. ¿Por qué es la denuncia? Me denuncia por denuncia calumniosa. Entonces, claro, porque yo he denunciado muchas veces muchas cosas, entre otras esta mañana, por ejemplo, el hecho que su candidato a teniente alcalde, el funcionario Augusto Rey Hernández de Agüero, hasta hace unos meses ganaba 7.000 soles según el portal de transparencia de la municipalidad y de repente, y le pagaban por casa en la municipalidad y de repente comenzó a ganar 10.500 soles, es decir, 50% más. Yo no quisiera creer que la alcaldesa es la Orellana Rengifo de la política, porque a todos los que la cuestionamos a su gestión, no a ella, somos denunciados. Eso es absurdo. Bien, y ya tenemos en nuestros estudios al congresista Johnny Lescano, congresista de Acción Popular, a quien le agradecemos estar presente esta noche y vamos a analizar diversos temas. Comencemos a propósito de la inscripción de las candidaturas para las elecciones municipales. ¿Qué le ha parecido? Bueno, los 13 candidatos que finalmente se lograron inscribir y sobre todo lo que ha llamado la atención es la inscripción prácticamente faltando minutos nada más de la actual alcaldesa Susana Villarán por Diálogo Vecinal. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches, Luis. Bueno, pues son las reglas democráticas, todos tienen derecho a participar, pero hay que hacerlo en forma transparente. Lamentablemente la señora Villarán aparece inscrita, o parecía inscrita en el Partido Nacionalista. Y yo me acuerdo que creo que fue Nadine Heredia o alguien por ahí hace algunas semanas atrás, que dijo que iba a haber una bomba cuando presenten su candidato a Lima. Y yo intuyo que esa bomba iba a ser Susana Villarán, y por eso estaba inscrita en su partido. Bueno, después de qué habrá pasado, yo creo que el costo político que está arrastrando el Partido Nacionalista no tiene mucho apoyo popular, que ha estado fallando el presidente, muchas promesas que hizo, ha hecho que Villarán se aparte y coge este nuevo vientre de alquiler que es Diálogo Vecinal, ¿no? Y como has visto, es
compuesto por un sancochado, ¿no? Como lo hizo Kuczynski en su tiempo. Integra casi 11 agrupaciones o movimientos políticos. Que después están peleando, después discrepando entre ellos. No tienen un horizonte ideológico. Vienen de distintas canteras, unos de derecha, otros de centro de derecha, otros que parecen izquierda, ¿no? Y hacen estas agrupaciones coyunturales que después se disuelven y no tienen ningún trabajo consistente y permanente en la democracia en el Perú. De tal manera que su propuesta a mí me parece una propuesta muy coyuntural, oportunista, que no me parece muy seria, ¿no? No creo, desde mi particular punto de vista, no creo que tenga éxito la postulación de la señora Villarán, porque todo lo que ha hecho no ha respondido a las expectativas que ha tenido la población. Y lo que más lamento yo es que, diciendo que es una persona de izquierda, se haya ido en muchas medidas que ha tomado contra gente pobre. Las ha satanizado, los ha insultado, ha utilizado una serie de mecanismos para defender sus posturas. Ahí tienen las redes sociales quienes insultan a los que nos oponemos a su gestión y criticamos su gestión. Esa es la observación principal que yo le hago, diciendo que ser de izquierda aparece como si fuese de la ultraderecha la señora, ¿no? Y en el tema que usted tocaba de esa inscripción de Susana Villarán en el Partido Nacionalista, ¿hay considera cosas que deben ser investigadas? Yo creo que sí, faltan esclarecer varias cosas en el sentido de que se denunció a través de un programa periodístico esta inscripción, luego salió la alcaldesa a desmentir. El Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado al personero legal del Partido Nacionalista por aparentemente presentar documentación falsa para inscribirla, pero no ha quedado del todo claro esta situación. Claro, eso se tiene que investigar, porque ¿cómo aparece una persona inscrita en un partido? Y tenemos algunos precedentes que parece que sí se hubiera inscrito, por este dicho que te acabo de decir, que iban a presentar una candidata o un candidato bomba, que iba a ser pues toda una revelación. ¿Usted cree que Susana Villarán hasta hace unos meses era la candidata nacional? Yo creo que sí. Si tú lo ves a presidente Humala con la señora Villarán, estaban de la mano caminando juntos, ¿no? Se presentaban en ciertos eventos, se piropeaban públicamente, tenían una amistad política ahí que, bueno, hacía ver y hace ver que tenían una comunión en sus trabajos, apoyo mutuo, y que pareciera que el Partido Nacionalista le iba a llevar. Pero seguro que han surgido algunas oposiciones internas que a veces no se conoce y que han hecho que no vaya por nacionalismo y ha tenido que buscar a esta agrupación que se llama Diálogo Vecinal, ¿no? Congresista, pasando al tema de la promulgación, que sabemos que hoy día ha aparecido la nueva ley universitaria, ¿no? El presidente Ollanta también se ha pronunciado sobre el tema, ha señalado que nuestro país es un país, digamos, líder en crecimiento económico a nivel regional, pero eso no se ve o no se contradice con, o se contradice, mejor dicho, con el crecimiento educativo, ¿no? Sí. ¿Qué le parece eso? Me parece que esta ley no va a resolver la crítica situación de la universidad peruana. Y esta mañana, yo se lo dijo al señor presidente de la Comisión de Educación, que tiene una evidente contradicción en sus discursos y con lo que ha puesto en la ley universitaria. Porque esta mañana hemos discutido el informe que encuentra graves responsabilidades de rector y otros funcionarios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y se han embolsillado 245 millones de soles a costa de la economía de los jóvenes. Y ponía en el informe del señor presidente de la Comisión de Educación que esto era, que obviamente se estaba lucrando, a pesar que era una institución sin fines de lucro, la Universidad Garcilaso. Y con ella se estaba lucrando, ¿no es cierto? Pero contradictoriamente, en el informe de la nueva ley universitaria, que ahora ya es ley, autoriza que las universidades privadas puedan tener fines de lucro. Es decir, está autorizando que se agarren 245 millones de soles en el futuro cualquier universidad que pueda lucrar. Es una contradicción terrible. El 60% de jóvenes que están en las universidades están en universidades privadas, pero la ley universitaria, la novísima ley universitaria, autoriza que pueda haber lucro en la universidad y por lo tanto está autorizando la educación como mercancía, la educación como negocio. Este asunto es de permanente reclamo en América Latina. Todos están contra la educación lucro y acá en la nueva ley universitaria la saludan como si fuese una gran maravilla, pero autorizan el lucro. Yo creo que eso no va a servir para dar mejor educación a cambio de pensiones razonables. Y la famosísima superintendencia
va a reemplazar un ente monopólico que era la Asamblea Nacional de Rectores con otro ente monopólico que va a ser la superintendencia. Se cambian algunos nombres, se caen algunos conformantes, instituciones distintas, pero lo mismo, monopolizan todo el poder. Y cuando alguien monopoliza todo el poder, siempre entra corrupción. Siempre entra corrupción. Pero, mira, en estas cosas, Lucho, tiempo al tiempo. Porque me dicen, no, señor, esto va a ser una maravilla. Lamentablemente quisiera equivocarme, pero yo no creo que con esta ley se pueda resolver los problemas de la universidad. Pero en todo caso, ¿qué se debió emplear o qué reformas se debieron plantear para efectivamente lograr una educación universitaria de calidad? Creo. Primero, que se prohíbe el lucro en las universidades. Todo lo que se gana, reinvertirlo, porque la educación es un derecho de los jóvenes del Perú, para que se pueda consolidar el desarrollo nacional. Todo lo que se gana, pagarle bien a los funcionarios, a los profesores, sobre todo que ganan miserias, pero todo reinvertirlo en educación, con buenos saldos razonables y que se pueda encaminar bien. Y segundo, yo no creo que sea solamente una entidad la que fiscalice la buena marcha de la universidad, monopolizarle el poder en una gran superintendencia, sino que sean 2 o 3 entidades que se vigilen entre sí y que vigilen a la universidad para que pueda trabajar bien, de manera que no haya monopolio en las decisiones y las funciones que tengan que llevar adelante. Eso yo lo propuse en mi dictamen en minoría, pero ninguna propuesta que hicimos nosotros en el dictamen en minoría, el señor presidente de la Comisión de Educación la aceptó. Aceptó solamente todas las propuestas de sus amigos, pero de las propuestas en minoría, que había muchas propuestas interesantes, ni una aceptó. Pero ¿por qué hablar de un monopolio en esa superintendencia si no solamente va a haber gente, digamos, del Estado o del Estado, sino también van a haber representantes de las mismas universidades? Correcto, pero ese ente monopoliza todas las funciones que tienen que hacer. Mira, crea universidades, supervisa las universidades. Es decir, que va a supervisar lo que la superintendencia crea, supervisa. Es decir, juez y parte. En vez de una institución crear o autorizar la creación de universidades y otra que supervise eso que la otra entidad ha creado. De manera tal que se coordinan entre ellas, se controlan entre ellas y ven también el control hacia las universidades. A eso me refiero, que están monopolizando atribuciones. Es una entidad súper poderosa. Y cuando hay monopolio de atribuciones, siempre, tarde o temprano, entra la corrupción. En cambio, cuando tú distribuyes el poder, se controlan entre sí esas instituciones para que puedan marchar bien. Sin embargo, el ministro de Educación hoy ha señalado que, digamos, esta promulgación va a hacer que el Ejecutivo retome el control de precisamente la calidad educativa. Yo creo que el ministro de Educación, yo estoy de acuerdo que el Ministerio de Educación establezca las líneas maestras de la política educativa, ¿no? Que dirija el país, la buena marcha de la educación en el país, pero, digamos, tiene que dejar que la universidad sea también democrática, cada universidad con su propia ideología, con sus propios fundamentos, con fundamento científico, con sus propias materias y obviamente como es considerada la autonomía universitaria. Pero que está bien. Pero eso no se va a perder, eso no se va a perder. Yo estoy de acuerdo que en ese sentido no hay problema, no hay problema. Lo que sí el Ministerio de Educación tiene que dictar solamente las líneas maestras, yo estoy de acuerdo que pudiera ayudar, pero repito, tal y conforme ha sido concebida la ley universitaria, autorizar el lucro, eso a mí me parece pues increíble, Lucho, en un país donde la gente saca el bolsillo plata y a cambio no le entregan nada, y donde hay abusos en algunas universidades. La pensión de un joven es de mayor monto que el sueldo que gana un profesor, y eso no se ha resuelto en la nueva ley universitaria, eso no se puede hacer. ¿Qué va a hacer la superintendencia, en otras palabras? Va a ir a administrar y controlar la pobreza de las universidades nacionales, porque un profesor en una universidad nacional está ganando 7 soles la hora. ¿Qué va a supervisar? La pobreza de ese profesor que no se puede capacitar, que no puede tener grados académicos porque gana muy poco. Y por el otro lado, ¿qué va a supervisar la gran superintendencia si está autorizando el lucro en las universidades privadas? Si hubiéramos tenido este problema de la Garcilaso en una universidad privada con fines de lucro, no se hubiera podido sancionar, como lo hemos hecho esta mañana, al señor rector de la Universidad Garcilaso, porque como es lucro, ellos ganan y nadie le puede decir nada. Ese error sustancial tiene esta ley, a mi concepto, que no creo que cambie, repito, el destino de la universidad. Repito, ojalá que me equivoque
y ojalá que se puedan hacer los esfuerzos para sacar la universidad adelante. Congresista, entrando otro tema, hoy también el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que se presentará una propuesta para, digamos, impedir la inscripción de candidatos que tengan acusaciones fiscales. Esto en el sentido de, por ejemplo, luego conocerse que Gregorio Santos, quien actualmente está con detención preventiva, ha presentado su postulación para la reelección en Cajamarca. ¿Cómo toma esa iniciativa usted? A ver, yo le veo un problema de carácter constitucional, porque la Constitución dice y las leyes dicen que... Se tendría que hacer toda una reforma también sobre ese tema. Me parece que tendría que ver, no sé, presentarla bien la fórmula, la norma, redactarla bien, porque tú sabes que la Constitución establece que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Así es. En política, Lucho, yo he aprendido muchas veces que hay revanchas políticas. La gente no es muy objetiva. El enemigo político no sabe ser un buen contendor, ideas con ideas, ¿no es cierto? Confrontar ideas. Utilizan estas malas artes de denunciar a una persona para causarle daño, de difamar. Entonces, puede darse el caso también de que te planteen una denuncia y te... Para sacarte de carrera. Salvo que sea, pues, hemos visto hasta, fíjate lo que ha pasado en Ancash, en todas esas partes se estaban archivando delitos. Y también se presenta la otra figura, pues, que por utilizar a los mecanismos de justicia comienzan a acusarte falsamente, ¿no? Yo le veo problemas en ese sentido, salvo que diga que hay una acusación, no sé, pues, con determinados requisitos, que sea una acusación ya fiscal, no solamente una denuncia, sino una acusación fiscal ya casi al final del juicio que se da la acusación fiscal, cuando ya se ha hecho toda una investigación seria, en ese caso, pero no con una simple denuncia o con una apertura de investigación en un juzgado, yo diría que violaría este principio de presunción de inocencia. Y hemos visto que en algunos casos, repito, utilizan los mecanismos de justicia, pero para revanchas políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado, habría que estudiar bien la propuesta. Y a raíz de estos actos de corrupción que se han descubierto en la región Ancash, sobre todo por el caso el llamado a la centralita, ¿qué le parece que el Consejo Nacional de la Magistratura le haya abierto proceso disciplinario al exfiscal de la Nación, José Peláez? Me parece muy bien. Yo creo que ahí el fiscal tiene que responder por qué no tomó decisiones firmes frente a la delincuencia. ¿Por qué sacó a estos fiscales? Los retiró. A los que estaban investigando el caso. Claro, los retiró sospechosamente. Por eso, si no hubiera habido nada, el Consejo Nacional de la Magistratura no hubiera abierto un proceso disciplinario de investigación contra el fiscal Peláez, sino que hubiera archivado el caso. Pero ha abierto la investigación porque seguramente que ha visto que hay unos elementos que no ha explicado bien el fiscal y que necesitan profundizarse. Me da la impresión que está en graves aprietos el ex fiscal de la Nación, y está en los mismos aprietos el actual fiscal de la Nación. Y yo me atrevería a decir, Luis, que no solamente ellos, y solamente lo están, centrando esta investigación al caso de Ancash. No, debe haber un montón de casos, no solamente en Ancash, sino en Lima y en otros lugares, donde ha habido influencia de malos fiscales para archivar casos de corrupción. Y yo te podría decir de mi parte que yo formulé 2 denuncias contra una empresa transnacional y en un mes la archivaron, habiendo presentado documentación, la archivaron. Pero por eso te digo que yo creo que hay más fiscales que tienen rabo de paja y que debía ser más bien no solamente el caso Ancash o solamente al señor fiscal, sino investigar por delitos graves y en las regiones donde ha habido mucha denuncia por corrupción grave, en esos casos investigar las funciones de la Fiscalía. Eso falta, eso no se está haciendo. Ok, congresista Lescano, le agradezco su presencia esta noche en Más que Noticias. Bien, amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero al volver. Presidente Ollanta Humala promulgó la nueva